Acá vamos a ver un problema, cómo resolver el cálculo de poleas cuando me piden una reducción determinada. Este es un reductor a correas, como podemos ver, es un motor eléctrico, acciona un piñón o polea motora y hace girar una polea conducida, mayor diámetro para tener menos vueltas. Es un reductor. Nos dan acá los datos de un motor que gira 1500 vueltas y se pide que la salida sea de 300 vueltas, el motor de 3 caballos, y determinar la longitud mínima entre ejes y los ángulos de contacto. Como pueden ver, nosotros acá nos está dando como dato que está girando el motor a 1500 vueltas y la salida tiene que ser de 300. Como vamos al primer punto a desarrollar, necesito tener el diámetro de la polea menor, que según el fabricante nos dice cuál es el diámetro mínimo que tiene que tener la polea menor para que no se desgaste prematuramente la correa. El fabricante nos dice, ustedes van a ver en el archivo, que para 300 vueltas nos recomienda, y 3 caballos, nos recomienda, como ustedes ven ahí en rojo, usar correas tipo B. El tamaño de la correa puede ir variando, de las más chiquitas son Z, le sigue A, B y así sucesivamente en tamaños cada vez mayores de sección. La correa B nos dice que una correa B, el diámetro menor, tabla también que está en el adjunto, la tabla 8 nos dice, como está marcado ahí, que recomienda la letra R que ven ahí, un diámetro mínimo de 140 milímetros. 140 milímetros, correas B. Vean que está la columna B, la R, la que recomiendan, dice, bueno, usen 140 milímetros mínimo. Si yo adopto 140 milímetros, ya puedo empezar a hacer el cálculo del reductor. ¿Por qué? Porque tengo el diámetro mínimo, las RPM que gira el motor y la salida de las RPM de salida que me están marcando 300. Recuerden siempre que el diámetro del piñón por las RPM del piñón o del motor van a ser iguales al diámetro de salida por las RPM de salida. Siempre se van a mantener constante esa relación. Si yo, sabiendo eso, vengo al cálculo, vean que para poder sacar el cálculo de la polea mayor, lo único que hago es despejar el diámetro de la polea mayor y pasaría el cálculo a quedar de esta forma. Quedan 1500 RPM del motor por el diámetro de la polea, que ya se sacó que es 140 milímetros, dividida las RPM de salida, nos da 700 milímetros. Entonces, para que se cumpla esa relación de que gira 300 vueltas, vamos a necesitar que la corona, la polea mayor, sea de 700 milímetros. Ya tenemos resuelto entonces los dos diámetros, 140 milímetros la menor, 700 la polea mayor. Nos queda entonces por el tercer punto, la longitud mínima, va a ser igual a la suma de los dos diámetros dividido 2 más 50. Esto lo recomienda el fabricante, los fabricantes de correa. La longitud mínima 470 milímetros. Ya con ese dato y haciendo un dibujo a escala, o sea, haciendo en un plano y tomando la escala correspondiente, podemos hacer los dos diámetros, la distancia L de 470 milímetros entre este eje y este eje, y con ese dibujo bien trazado podemos obtener el ángulo de contacto donde va a tener la polea con las correas. Vean que los dos ángulos van a coincidir. Este ángulo es muy importante que lo calculemos bien, lo podemos hacer, les vuelvo a repetir, a escala. ¿Para qué? Para que con ese ángulo de contacto después pasamos a hacer el cálculo de la cantidad de correas que vamos a necesitar hacer para la máquina. Ahora estamos haciendo nada más que la parte de diseño de poleas
y el ángulo de contacto y longitud, que es lo que nos piden en el enunciado como primera parte.